Gusto saludarles. En esta ocasión vamos a desarrollar o vamos a encontrar la solución de una ecuación diferencial utilizando lo que es la estrategia para ecuaciones diferenciales cuando son exactas. Bien, antes de dar solución a esta ecuación diferencial que tenemos ahí, debemos de verificar si es una ecuación diferencial exacta. Y antes de entrar ya, vamos a mencionar que la ecuación diferencial, cuando es exacta, tiene la siguiente forma: m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0. Entonces, una ecuación diferencial de esta naturaleza es exacta cuando cumple con la siguiente condición, de que, vamos a decir, es exacta si la derivada parcial sobre m con respecto a y es igual a la derivada parcial sobre n con respecto a x. Entonces debemos de verificar eso. Si cumple con esa condición, pues estamos diciendo de que nuestra ecuación diferencial que tenemos acá, esta es una ecuación diferencial exacta. Entonces, para nuestra ecuación diferencial del ejemplo debemos de verificar eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ir estableciendo con literales los pasos a seguir para la solución de una ecuación diferencial cuando es exacta. Vamos a tener como literal A identificar que quién es m de x, y quién es n de x, y. Entonces, para nuestra ecuación diferencial podemos observar que nuestro m de x, y es e a la x seno de y más 4x. Y nuestro n de x, y es e a la x por coseno de y más 2y. Entonces sería así: m de x, y es igual a e a la x por seno de y más 4x. Y n de x, y es igual a e a la x por coseno de y más 2y. Muy bien, una vez identificando eso, ese sería el primer paso, el literal A. El siguiente paso sería verificar si es una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a decir verificar si es una ecuación diferencial exacta. ¿De qué manera vamos a verificar si es una ecuación diferencial exacta? Pues es decir, si la derivada parcial sobre m con respecto a y, ¿verdad?, es igual a la derivada parcial sobre n con respecto a x. Si verificamos si eso se cumple, significa que nuestra ecuación
nuestra ecuación diferencial es una ecuación exacta. Entonces, significa que si planteamos esto de la siguiente manera, sería así. Esto implica que planteando nuestros elementos, ya identificamos quién es m y ya identificamos quién es n. Entonces sería la derivada parcial sobre m, que sería e a la x seno de y más 4x. En este caso sería con respecto a y, ¿verdad? Entonces vamos a ir verificando si se cumple esa igualdad. Ahora, si es igual a la derivada parcial con respecto a n, pero n es e a la x, es decir, e a la x por coseno de y más 2y con respecto a x. Muy bien. Entonces, ahora ya directamente encontrando la derivada parcial en la primera con respecto a y, cumple con la siguiente condición, que es con respecto a y que vamos a encontrar la derivada sobre esta expresión, sobre todo lo que está aquí adentro es con respecto a y. Entonces, todos aquellos elementos, por decirlo así, que no tienen a y, son una constante. Hay que tomar en cuenta eso, no nos vayamos a confundir. Entonces, para esta primera significa de que voy a derivar con respecto a y, entonces mi función sería seno de y. Y e a la x se convierte en una constante. Y luego 4x se me convierte en una constante. Tengamos en cuenta eso. Entonces, derivando sería, como sería con respecto a y, sería la derivada de seno de y, ¿verdad? Entonces, y la derivada de seno de y sabemos que es igual a coseno de y. Pero como lo demás es constante, solamente lo arrastramos y escribimos e a la x, la derivada de seno de y sería coseno de y. Ahora, como estamos derivando, 4x se me convierte en una constante, ¿verdad? Porque como es con respecto a y, entonces ese término está con respecto a x, entonces significa que es una constante y la derivada de una constante es igual a 0. Entonces nos queda ese lado de esa manera. Ahora vamos al lado derecho. La derivada parcial con respecto a x sobre n, o la derivada parcial sobre n con respecto a x. Entonces tengamos en cuenta que ahora es con respecto a x. Esto significa de que los términos donde tienen a x es con respecto a esa variable que voy a derivar. En este caso tengo e a la x. Y coseno de y se me convierte en una constante. Y en este caso el 2y más 2y, como estoy derivando con respecto a x y aquí está la variable y con respecto a la variable y, entonces este término sería una constante al momento de derivar, y la derivada de una constante es igual a 0. Tengamos en cuenta eso. Entonces aquí sería la derivada con respecto a x de e a la x sería e a la x, y arrastramos lo demás, coseno de y, y luego la derivada con respecto a x sobre 2y sería 0. Entonces, finalmente hemos llegado o hemos verificado el literal b, que sí es una ecuación diferencial exacta, porque podemos observe que son iguales, ¿verdad? Entonces, vamos a tener en cuenta eso, ¿verdad? Entonces, vamos a rellenar por acá, ¿verdad? Para ir recalcando cada paso que vayamos haciendo. Muy bien. Ahora vamos con el literal C. El literal C sería, ese siguiente paso sería, digamos, el siguiente paso sería encontrar f de x, y. Y f de x, y lo podemos encontrar partiendo de m de x, y o partiendo de n de x, y. Yo lo voy a hacer partiendo de n de x, y. Entonces, vamos a decir, vamos a encontrar
f de x, y. Encontrando a f de x, y utilizando a n de x, y. O partiendo, más bien dicho. Bien utilizando o partiendo, como usted lo quiera mencionar. Entonces sería, digamos, así. F de x, y igual a la integral n de x, y de y más una constante. Pero en este caso se deja planteado como h de x. Esto es partiendo de n de x, y. Si fuera partiendo de m de x, y, sería f de x, y igual a la integral con respecto a m de x, y de x más g de y. Así sería. Entonces, pero yo lo voy a trabajar considerando esta, porque estoy partiendo de n de x, y. Si partiera de m de x, y, significa que utilizaría esta de acá. No perdamos de vista eso. Entonces, voy a partir de acá de n de x, y voy a utilizar esta fórmula. Entonces vamos a eliminar esta. Muy bien. Entonces, esto implica acá, ¿verdad? Que f de x, y sería igual a la integral de n de x, y. Pero n de x, y es esta, pero nuestra expresión específica sería esta, ¿verdad? Que sería e a la x coseno de y más 2y. Entonces, siguiendo nuestra fórmula, sería la integral con respecto a n de x, y sería e a la x por coseno de y más 2y con respecto a y, ¿verdad? O sería, sí, con respecto a y. Entonces sería de esa forma, más h de x. Entonces, una vez teniendo eso, pues integremos. Entonces, integrando, ojo, vamos a integrar con respecto a y. Si vamos a integrar con respecto a y, lo demás, que sea x o sea cualquier otra variable, se convierte en una constante, ¿verdad? O con un coeficiente, si está a la par de una función que está con respecto a y, ¿verdad? Bien es un coeficiente o una constante. Entonces, en nuestro caso, como es con respecto a y, e a la x se mantiene como una constante, ¿verdad? E a la x. Entonces sería la derivada o la integral de coseno de y. Ojo, no la derivada. La derivada de coseno de y es menos, sería menos seno, ¿verdad? Pero como es la integral, es seno de y. Entonces significa que sería e a la x por seno de y, más, como es con respecto a y, el 2y sería nuestra variable, ¿verdad? Entonces significa que la integral de 2y sería 2y cuadrado sobre 2, ¿verdad? Entonces ahora más, ojo, no voy a poner la constante c, porque en este caso, entre comillas, mi constante es h de x, ¿verdad? Entonces significa que h de x sería nuestra constante ahí. Muy bien, entonces continuando acá, simplificando, ¿verdad? Y me quedaría f de x, y igual a e a la x seno de y más y cuadrado más h de x. Muy bien, ¿estamos bien hasta ahí? Ahora, pero necesito saber cuánto vale h de x.
Entonces, para poder encontrar h de x, vamos a establecer el siguiente literal. El siguiente literal sería literal d, ¿verdad? Y sería ahora vamos a encontrar h de x, pero partiendo de que h' de x es igual a m de x, y, vamos a hacer un poco más pequeña aquí, m de x, y, menos la derivada parcial con respecto a x sobre la integral de n de x, y de y. Así, ¿verdad? Entonces vamos a partir desde acá. Vamos a partir desde esta estrategia, ¿verdad? Este sería nuestro literal D para encontrar h de x. Ojo, aquí es h'. Entonces espero que a partir de ahí vamos a encontrar. Entonces esto significa que si h' de x es igual a m de x, y, menos la derivada parcial con respecto a x sobre la integral de n de x, y de y, esto sería así, ¿verdad? H' de x sería igual a m de x, y, pero mi m de x, y es esta expresión, ¿verdad? Esta expresión que tenemos acá. Entonces sería e a la x por seno de y más 4x, seno de y más 4x, menos la derivada parcial con respecto a x sobre ¿quién? Sobre la integral de n de x, y. Ojo, la derivada parcial con respecto a x sobre la integral de n de x, y. Pero observe usted, la integral de n de x, y, ¿dónde está? Está acá. Pero como hemos ido trabajando esto, no es nada más ni nada menos que esta parte que estoy señalando ahí con el láser. Pero esa parte no es nada más ni nada menos que esta, y esta ya simplificada es esta parte, desde e a la x seno de y hasta más y al cuadrado. Entonces escribámoslo ahí. Entonces sería e a la x seno de y más y cuadrado, ¿verdad? Cerramos paréntesis y continuamos desarrollando acá. Sería, esto implica, aquí sería el símbolo de implicación, ¿verdad? Esto implica que h' de x es igual a e a la x seno de y más 4x menos, ahora, ojo, es la derivada parcial sobre esa expresión con respecto a x. Lo demás se me convierte en constante o simplemente en un coeficiente que está acompañando a una función en términos de y. Entonces sería con respecto a x, significa que sería sobre e a la x, y la derivada de e a la x es e a la x, ¿verdad? E a la x, muy bien. Y lo demás sería seno de y, ¿verdad? Ahora, pero como estamos derivando con respecto a toda la expresión, ¿verdad? Entonces, para este término me quedó menos e a la x seno de y.
Pero ¿qué pasa con respecto a y al cuadrado? Y al cuadrado, ojo, como estamos derivando con respecto a x, entonces significa que ese término que tenemos ahí está en términos de y, entonces significa que sería una constante. Y la derivada de una constante es 0. Entonces lo voy a escribir acá, más 0. Muy bien. Continuando, h' de x sería entonces, vamos a ver, e a la x por seno, ojo, aquí ya de un solo podemos simplificar, ¿verdad? Ojo, observe, estos dos términos son semejantes, e a la x, seno de e a la x, seno de y. Esos dos términos son semejantes, y en este caso, como tienen signos distintos, entonces en este caso y prácticamente son iguales, pero con signos distintos, entonces se nos simplifican, ¿verdad? Y me queda solamente 4x más 0, ¿verdad? Entonces esto implica que acá, ¿cómo sería mi h? Vamos a integrar. Entonces sería h de x igual a la integral con respecto a x sería 4x de x. Ojo, observe, aquí le aplico la integral, una vez aplicando la integral, y si yo le aplico la integral a esto, desaparece el diferencial, es decir, esa comilla que tenemos aquí arriba, esta prima, ¿verdad? Desaparece y solamente me queda la integral con el diferencial, se absorben y solamente me queda h de x. Entonces, y al otro lado me queda planteada la integral de 4x de x. Entonces, esto implica que aquí sería h de x igual a, integrando con respecto a x sería 4x al cuadrado sobre 2 más c. Muy bien, entonces significa que h de x es igual a, simplificando 4 entre 2 a 2 sería 2x al cuadrado más c. Muy bien, entonces ya encontramos a h. Entonces ahora luego sustituyendo h de x sobre nuestra expresión, ahora como tenemos que f de x, y, ojo, esta parte, miren, esa es e a la x por seno de y más y cuadrado más h de x. Esto implica, ¿verdad? Esto implica que f de x, y va a ser igual a e a la x por seno de y más y cuadrado más h de x. Pero h de x, ¿cuánto nos dio? Nos dio 2x cuadrado más c. Le vamos a llamar c sub 1 acá, aquí también. Entonces sería 2x al cuadrado más c sub 1. Entonces esto implica que f de x, y, bueno, así quedaría, ¿verdad? Así quedaría. Hasta ahí esa parte. Vaya, ahora el último paso a realizar sería lo siguiente. Ahora vamos, este sería el literal E, A, B, C, D, E. El literal E sería. Ya vamos finalizando. Entonces, el último literal sería igualando una constante c. Vaya, ojo con esto. Hemos verificado que nuestra ecuación diferencial es exacta. Entonces, observe, si yo integro esto, aquí en el lado derecho de la igualdad, en el lado izquierdo de la igualdad da una expresión, pero al lado derecho tengo que estar igualado a 0. Entonces, si yo integro, bien con respecto a x, con respecto a y, al lado derecho es una constante, ¿verdad? Al integrar, la integral de 0. Entonces significa de que el último paso es establecer lo siguiente. Entonces vamos a escribir acá. Luego establecemos
lo siguiente. La siguiente igualdad. F de X, Y igual a C. En este caso va a ser sub 1 para que al unir con C sub 2, para que al unir con C sub 1 sea una sola constante. Entonces sería, si F de X, Y es igual a C sub 1, esto implica que con mis datos sería E a la X seno de Y más Y cuadrado. Ojo, tengamos en cuenta quién es E, jóvenes. Y cuadrado más 2X cuadrado más C sub 1 igual a C sub 2, ¿verdad? Sabemos que F de X, Y es esto, ¿verdad? Es todo eso. Entonces ahí hemos igualado C sub 2. Entonces acá, enviando nuestra constante hacia el otro lado, la C sub 2, al lado izquierdo me quedaría que sería E a la X seno de Y más Y cuadrado más 2X cuadrado más C sub 1 menos C sub 2 sería una constante. Entonces sería más C, ¿verdad? Y esto igualado a 0. Entonces esa sería nuestra ecuación o la solución de nuestra ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces esa sería nuestra respuesta final. Entonces así quedaría nuestra respectiva solución de nuestra ecuación diferencial exacta. Saludos a todos.